ser de más variables, ¿ok? Y bueno, básicamente pues el gradiente es algo que nosotros ya hemos visto, tiene que ver con algo que nosotros ya hemos visto, más bien tiene que ver con las derivadas parciales, ¿ok? Bueno, vamos a ver una definición de gradiente de una función de dos variables y vamos a decir que z es una función de estas dos variables, ¿sí? Tal que f de x y f de y existen, es decir, derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y. Estas derivadas parciales deben existir, ¿sí? Y entonces el gradiente de f denotado por este operador que vamos a llamar operador nabla, ¿sí? Junto con esto ya es un gradiente, es el vector que tenemos acá, ¿sí? Gradiente de f, esto es el gradiente de f, donde este es el nabla, ¿ok? Es decir, nabla de f, ¿ok? Y esto es f de xy en la dirección y más f de xy en la dirección j, es decir, el gradiente es un vector, ¿sí? O escrito de esta forma es esto y esto es esto, es decir, esta es la parcial de f con respecto de x y esta es la parcial de f con respecto de y. El gradiente es un vector, ¿ok? Bueno, y como les decía, el símbolo delta de f se lee como nabla de f. Bueno, otra notación para el gradiente es gradiente de f de la función de dos variables, ¿ok? Bueno, y bueno, aquí observamos que el gradiente de esta función f pues es un vector en un plano xy, no en el espacio, ¿ok? Bueno, pues ya sabemos eso, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahora vamos a ver otra definición que da otro libro para el gradiente de una función de dos variables, ¿sí? Básicamente es lo mismo, pero se ve un poco más elegante esto. Dice, suponga que f es una función de dos variables de x y y, cuyas derivadas parciales f de x y f de y existen. Les digo, esto es lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior, pero para que quede un poquito más claro, jóvenes. Entonces, el gradiente de f se define como parcial de f respecto de x en la dirección y más la parcial de f respecto de y en la dirección j. Es decir, el gradiente es un vector que tiene que ver con derivadas parciales. F de x es esto y f de y es esto. Ahora, suponga que f es una función de tres variables, x, y y z, como les comentaba en la diapositiva anterior, cuyas derivadas parciales son f de x, f de y y f de z. Y bueno, estas derivadas deben de existir. Entonces el gradiente de f se define como, en esta ecuación 2, parcial de f respecto de x en la dirección y, parcial de f respecto de y en j y parcial de f en z en k. Como les decía, este símbolo es una delta griega mayúscula invertida, ¿sí? Y se denomina del, esto es del o nabla, que ya con esto pues es el gradiente de f, ¿ok? Y es un vector. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Como les decía, esta definición es la misma que tenemos en la primera diapositiva. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver un ejemplo y vamos a encontrar el gradiente de esta función de dos variables, y logaritmo natural de x más xy cuadrado, ¿ok? La vamos a evaluar en el punto 1,2. Recuerden que esta es la derivada de f respecto de x, es decir, vamos a derivar esto parcialmente esto respecto de x. Y es constante, por lo tanto y 1 sobre x, puesto que la derivada del logaritmo natural de x. Acuérdense, aquí al derivar respecto de x y es constante, y cuadrada, derivamos respecto de x, pues es 1, es esto. Y aquí hacemos la parcial de f respecto de y, esto es constante, por lo tanto esto es 1, entonces esto es constante y derivamos y cuadrada, 2y. Aquí x permanece constante al derivar f respecto de y. Al derivar f respecto de y, ¿sí? La que es constante es la otra, x, ¿ok? Por eso aquí aparece esto como constante y derivo y. Esto como
constante y derivo y, que es 2y. ¿Ok? Al derivar f respecto de y, la que es constante es x. Al derivar f respecto de x, la que es constante es y. ¿Ok? Y derivo x. Bueno, pues ahora acuérdense que esto es esto, que es esto en y esto en j. ¿Ok? Bueno, pues simplemente en el punto 1,2 el gradiente sustituimos 1 en x y 2 en y. Y bueno, pues este es el gradiente en este punto. ¿Ok? Ya sabemos derivar parcialmente, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver este ejemplo. Vamos a encontrar el gradiente de seno de x más e a la xy. Primero vamos a encontrar f de x y después f de y. F de x, acuérdense que es la derivada de esta respecto de x. ¿Sí? Si derivamos esto respecto de x, pues me da coseno de x. Si derivamos esto respecto de x, pues me va a dar e a la xy por la derivada de xy respecto de x, pues me va a dar y. ¿Ok? Por eso me da y e a la xy. Posteriormente, pues vamos a encontrar f de y, que es la derivada de f respecto de y. Esto es constante, x es constante, entonces esto es 0. E a la xy, y vamos a derivar xy respecto de y. Por eso me da x, e a la xy. Y la vamos a evaluar en 2,0. ¿Ok? Debemos de poner en x2 y en y0. ¿Ok? Por ahí les encargo hacer esto. ¿Sí? Entonces esto sería esto, el gradiente de f, y bueno, ya por ahí de tarea les encargo que demuestren esto, que es básicamente 2,0. Acuérdense que es 2i 0j. Acuérdense, esto es esto en la dirección y esto en la dirección j. ¿Ok? Acuérdense que ya hemos aprendido, ¿sí? El par ordenado este, que es lo mismo que poner f de xy más f de yj, lo mismo esto, y más esto j. Igual esto, ¿no? A la hora de sustituir en 0x, pues me da simplemente 2i más 0j, que básicamente es 2i. Es básicamente el resultado de evaluar este gradiente en este punto, 0,1, que es esto, muy parecido al ejemplo que vimos anteriormente. Igual para este, jóvenes, pues vamos a calcular el gradiente para esta función, 5y menos x cúbica y cuadrada. ¿Ok? Pues hay que derivar. Este ejemplo lo tomé de un libro que, bueno, lo hace de forma más clara. Derivamos esto respecto de x, derivamos esto respecto de y. ¿Ok? Cuando le derivamos respecto de x, pues la que permanece constante es y, por lo tanto aquí es 0, y esta permanece constante y derivamos x cúbica, y cuadrada es esta. Derivamos x cúbica, 3x cuadrada, por lo tanto la derivada parcial respecto de x de esto es esto. No, para acá, jóvenes. Ahora vamos a derivar respecto de y, la que permanece constante es x, entonces aquí 5y pues es 5. Esta permanece constante, por eso la tenemos acá y derivamos y, que es 2y. Entonces el gradiente de esta función pues es esta, acuérdense, es un vector. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver la derivada direccional, que tiene que ver mucho con el gradiente. Para eso vamos a dar esta definición. Dice, como el gradiente de f es un vector, eso ya lo hemos dicho, puede expresar la derivada direccional de f en la dirección de u de la siguiente manera. Du pues es básicamente el producto punto entre el gradiente y el vector en la dirección de u. ¿Ok? Sí, es decir, es la derivada direccional, es el producto escalar entre el gradiente y el vector de dirección. ¿Ok? Y bueno, básicamente esto lo resumimos en este teorema, que es la forma alternativa de la derivada direccional. Me dice que si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u es este, es el producto punto entre el gradiente y el vector de dirección. ¿Ok? Bueno, vamos
Vamos a ver algunos ejemplos más adelante para que quede más claro. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar la derivada direccional de esta función, ¿ok? En este punto, pero en la dirección de P a Q, donde P tiene estas coordenadas. Entonces, el vector PQ, pues lo podemos obtener así, ¿sí? Es 0 menos 3 cuartos y más 1 menos 0j. Este es el vector que une a PQ, ¿ok? 3 cuartos de i más j, pero este no es el vector u. El vector u ya sabemos que lo podemos obtener de esta forma, ¿ok? Acuérdense quién es esto, ¿se acuerdan? ¿Quién es PQ? La magnitud de PQ, aquí es Q, ¿ok? Pues es la raíz cuadrada de estos términos, la suma de estos términos al cuadrado, ¿ok? Bueno, eso ya lo hemos visto y nos damos cuenta que este vector u pues es este, ¿ok? No confundir con este no es u, acuérdense que se obtiene de esta forma, ¿sí? Bueno, pues ahora el gradiente de f hay que obtenerlo, ya sabemos cómo obtenerlo, parcial de f respecto de x más parcial de f respecto de y, ¿ok? ¿Qué me da esto que tengo acá? ¿Ok? Por ahí hagan ustedes la talachita que hay que hacer aquí. Pues hay que derivar parcialmente esto respecto de x y derivar parcialmente esto respecto de y. Acuérdense que cuando derivan parcialmente respecto de x, la que permanece constante es y. Por eso nada más derivan esto, 6x. Y derivar esto respecto de y. Cuando derivan respecto de y, pues la que es constante es x. Por eso está 0 y derivan esto que es 4y. ¿Ok? Este es el gradiente de f. Ahora, en 3 cuartos, 0, pues este gradiente es este. ¿Sí? Y por consiguiente, en este punto, la derivada direccional, pues está de esta forma. ¿Ok? Que es gradiente de f. Entonces, en este punto, el producto punto con u. ¿Sí? Que básicamente pues es este vector, ¿sí? Multiplicado por este otro vector, ¿sí? Aquí acuérdense que ya obtuvimos este gradiente en este punto, que es este vector, y hay que multiplicarlo por u, que ya lo obtuvimos acá. Entonces esto es igual a menos 27 décimos. Esta es la derivada direccional en este punto, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hallar la derivada direccional de esta función en este punto en la dirección de este vector. Acuérdense, este vector no es u ya sabemos cómo obtenerlo, ¿ok? Entonces primero hay que sacar el gradiente parcial de esto respecto de x en la dirección y parcial de esto respecto de y en la dirección j. Bueno, hay que derivar otra vez lo mismo, pan con lo mismo, ¿sí? Y evaluar en este punto, es decir, aquí en x ponemos 2 y en y ponemos menos 1, ¿ok? Tal suerte que el gradiente de esta función pues es esta, hay que multiplicarlo, hacer el producto punto, si acuérdense de multiplicación, quiere decir producto punto, ¿sí? Por u, pero este no es u, perdón, este es la magnitud de b, que es esta que la vamos a necesitar para sacar este u, ¿sí? O es esto, la magnitud es esta, ¿ok? Así obtenemos u, acuérdense. B, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? La magnitud de esta. ¿Cómo saca raíz cuadrada de esta al cuadrado más esta al cuadrado? Que es 29. Entonces ya tenemos u. Por lo tanto, únicamente me queda hacer la multiplicación de este vector por este otro, es decir, el producto punto. Por lo tanto, pues tenemos que la derivada direccional en este punto, pues es esto, jóvenes. Ya nada más hay que hacer un poco de álgebra. Acuérdense, el producto punto de los vectores pues es una escala, que es este, que es la derivada direccional en este punto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos ahora a determinar la derivada direccional para
esta función en este punto. Es lo mismo, jóvenes, ¿sí? Hay que obtener parcial de f respecto de x, parcial de f respecto de x, parcial de f respecto de y. Acuérdense, la parcial de f respecto de x, la que permanece constante es y cúbica, por lo tanto derivo esto, ¿sí? Que sería bajo este, sería 4x y cúbica, igual en este, la que permanece constante es y derivo 6x, que es 6, por lo tanto me da 6y. Ahora derivo parcial de f respecto de y, la que permanece constante es x, ¿sí? Por lo tanto me da, al derivar esto me da 3y cuadrada, por 2x cuadrada me da 6x cuadrada y cuadrada. Al derivar respecto de y, la que permanece constante es x, por lo tanto me va a dar 6x exclusivamente, porque al derivar y respecto de y, pues me da 6x. Recuerden, si derivo respecto de x, lo que permanece es constante es y. Si derivo respecto de y, lo que permanece constante es x. ¿Ok? Por lo tanto, el gradiente de esta función pues es este. Ahora yo lo que necesito es encontrar un vector u. ¿Sí? Bueno, ahora teta, ya habíamos dicho que aquí es pi sextos. Entonces, bueno, aquí u más coseno de teta i más seno de teta j se convierte en este vector unitario, ¿sí? Que bueno, como les digo, hay que multiplicar este por este para que me dé la derivada direccional que nosotros estamos buscando, ¿ok? Bueno, aquí es igual, ¿eh? Aquí el libro tiene un error, u es igual a coseno de teta i más seno de teta j. Bueno, nosotros sabemos cuánto vale el coseno de pi sextos, que es esto, y el seno de pi sextos también, que es un medio, ¿ok? Bueno, pues simplemente hay que, bueno, aquí dice que por el teorema, pero simplemente hay que multiplicar el producto punto de este por este, ¿sí? Ya este acuerdo que lo hemos evaluado en 1,1, por lo tanto la derivada direccional es este, ¿sí? Esto lo puse para recordar que este vector u, ¿sí? En el anterior ejemplo es el vector b sobre la magnitud de b, ¿ok? Tal vez no lo mencioné en la anterior diapositiva, pero así se calcula.